Hola iglesia, qué gusto poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes a través de la pantalla. Yo sé que Dios está haciendo algo en este momento y que hoy es un inicio de una semana nueva, así que prepárate porque justamente sabemos que Dios va a hablarnos hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la inseguridad en tu hogar, parte 2, donde estamos hablando sobre alarmas de seguridad. Pero antes de entrar en el mensaje, si me permiten, quisiera orar para arrancar con la palabra, ¿sí? Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada persona que hoy está escuchando este mensaje. Abre nuestros corazones para entonarnos a tu presencia y gracias Espíritu Santo para que traigas convicción en nuestras vidas y realmente arrepentimiento, redireccionamiento y que nos guíe en cada momento de nuestras vidas. Padre, gracias por alinear esta semana, que sea algo en tu voluntad, no la nuestra, y declaramos una semana de victoria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy estamos hablando sobre la inseguridad en tu hogar. Tu hogar representa, claro, una familia, representa una casa, pero también representa el ser humano. Dice que esto también es el templo, esto también es un hogar y una casa temporal que cada uno de nosotros tenemos, porque cuando morimos, esta casa se queda acá, pero obviamente tenemos un cuerpo. Habla la palabra de un cuerpo glorificado y obviamente vamos a estar en el cielo con nuestro Padre Celestial. Entonces es muy importante entender que Dios quiere traer seguridad a cada persona donde hay áreas de inseguridad. Y a eso voy. La inseguridad tóxica es a lo que te impide crecimiento. La inseguridad positiva es a lo que te ayuda para tomar medidas preventivas, para justamente cuidarte del daño que está causando ciertas cosas, ciertas relaciones, cierta empresa, cierto negocio, lo que sea. Por eso deberíamos entender que Dios creó la inseguridad para algo, pero nosotros deberíamos entender que esa inseguridad fuera de lugar y en el momento incorrecto es algo tóxico que justamente el mundo hoy en día vive en una inseguridad tremenda, vive bajo temor de qué es lo que va a suceder con los secuestros, con el COVID-19, con el desempleo, con la economía, con mi familia, con mi matrimonio. Viven bajo un temor que no es sano y viven bajo una inseguridad de falta de identidad, falta de entender lo que Dios le creó en su imagen y por eso nosotros tenemos que entender que cómo podemos hacer frente a esta inseguridad en tu hogar. ¿Qué deberíamos hacer? Vos, el que está detrás de esta pantalla, Dios tiene algo para vos hoy, para traer seguridad en tu vida, para traer seguridad en tu hogar. Y esto me vino porque primordialmente yo tenía un temor de los ladrones cuando era pequeño y para mí cuando pienso en seguridad pienso en un hogar y obviamente tenemos diferentes modelos o herramientas que nos ayudan a traer seguridad a nuestro hogar. Uno de ellos son cámaras de seguridad y eso hablamos la semana pasada, que pueden escuchar ese mensaje si no estuvieron presentes. Pero hablamos de la cámara de seguridad y de la visión que elimina la inseguridad en tu vida, en tu hogar. Hoy estamos hablando de alarmas de seguridad. Las alarmas de seguridad son tan importantes para que justamente podamos entender si hay un intruso, y obviamente para avisarnos y decirnos si hay algo que está sucediendo que deberíamos cuidarnos. Entonces, cuando dije alarma, Dios me habló de diferentes aspectos de la función de una alarma. Una alarma da una advertencia, por un lado. Una alarma es justamente lo que suena un sonido fuerte y te dice algo anda mal, hay algo que no está bien, cuidado porque hay algo que está ocurriendo que está fuera de lugar. Y también una alarma te advierte y número 2, una alarma te despierta. Obviamente la mayoría de nosotros tenemos alarmas para despertarnos, pero una alarma también para hablando de un hogar o hablando de tu vida, hablando para salir de la inseguridad, también es una herramienta muy importante para despertarte, porque tenemos muchas personas por el transcurrido de la vida se quedaron dormidos y dentro de una inseguridad y Dios te quiere despertar en este día para traer seguridad a tu vida, para vivir la vida de la abundancia que Él te llamó para vivir. Antes de arrancar, les quiero contar, cuando yo pienso en alarma, me hace recordar de cuando yo me fui a estudiar a los Estados Unidos, me fui al estado de Oklahoma. El estado de Oklahoma tiene algo muy particular, que es un estado donde hay muchos tornados.
Y esos tornados obviamente son muy destructivos, así mismo como el ciclón es muy destructivo, ¿verdad? Pero igual lo que vemos es que destruyen hogares, hacen desastre en muchas ocasiones y por ende el Estado invirtió en alarmas para advertir a las familias cuando hay una advertencia para un tornado que está viniendo, que se está formando. Y yo me acuerdo perfectamente cuando estaba en la facultad, de repente estamos hablando y veíamos obviamente que había una tormenta o lo que sea, pero de repente un sonido fuertísimo empezó a sonar, una alarma, y eso no entendía qué era y ahí la gente nos avisó, esto es la alarma que se viene un tornado y que tenemos que ir a un refugio que está bajo tierra para asegurar que todos los estudiantes están salvos, básicamente. Entonces, cada uno de nosotros nos fuimos y nos fuimos debajo tierra. Había un lugar tipo un búnker para asegurar que todos estábamos salvos. Y ahí me hizo pensar demasiado en la alarma. Si yo no entendía o si yo no escuchaba la alarma o si, por ejemplo, no existía esa alarma, iba a ser mucho más difícil juntar a la gente para cuidarse o para tomar las medidas que nos iba a llevar a un lugar seguro. Y el primer punto que quiero hablar hoy es sobre la alarma contra la conformidad, para advertirnos cuando nos estamos conformando en ciertas áreas o la conformidad. Porque la conformidad es algo que justamente trae y es una señal de inseguridad. Conformidad, busqué la definición y dice aprobación, consentimiento o autorización escrita u oral. 2, adecuación o correspondencia de unas cosas con otras respecto a su fin, su forma o su función. Adecuación o correspondencia. Cuando nos conformamos a algo, justamente nos estamos adecuando, estamos amoldándonos. Una persona insegura es una persona que siempre se va a amoldar. Una persona insegura es una persona que siempre va a decir sí. Es muy fácil adecuarte a un grupo. Lo único que tenés que hacer es hacer lo que el grupo hace. Lo único que vos tenés que hacer es hablar lo que el grupo está hablando. Decir las mismas cosas que dice el grupo, ver las cosas que ve el grupo. Es reflejar lo que es el grupo. Ir con la corriente, vas a conformarte y por ende vas a poder estar con ellos. Pero eso hace una persona insegura. Una persona insegura dice, necesito la aprobación de ellos, por ende me voy a conformar a la forma de lo que ellos están, sin buscar lo que realmente son tus principios, tus valores. Y eso es muy importante. Una persona insegura en una relación, por ejemplo, se va a moldar a lo que dice la persona tóxica o la persona que está yendo por mal camino o que le quiere llevar por mal camino. ¿Por qué? Porque se siente insegura o se siente inseguro y se va a conformar y adecuar a lo que es lo que la otra persona está diciendo para hacer. La inseguridad crea hábitos que nos llevan para conformarnos a ciertas cosas. ¿A qué voy con esto? Si una persona insegura va a empezar a querer hacer ciertas cosas, lo que el grupo está haciendo, sin tener en cuenta lo que Dios dice o justamente lo que es lo correcto, sino que yo me voy a moldar a las maneras de este siglo. Y lo que dice en Romanos 12:2 es algo muy importante, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, dice, porque una persona insegura no sabe decir una palabra que es clave, no sabe decir no. Una persona que se conforma siempre dice sí, sí, sí. Siempre pulgar arriba. Vos me decís para ir a hacer esto, yo te digo sí. Vos me decís para pensar así de esta manera, vos me decís sí. Vos decís tal fulano es un desastre, vos decís sí. El país está cayendo y se va a desaparecer, vos decís sí. No sabemos ir en contra de la corriente. Una persona insegura siempre va a ir con la corriente o nunca, por lo menos, no va a querer ser vocalmente ir en contra de esa corriente. ¿Por qué? Porque es inseguro. La persona segura sabe decir la palabra no. ¿Por qué? Porque cuando yo sé decir no, yo sé poner límites, yo sé ir en contra de la corriente, yo sé parar cosas que están y son tóxicas en mi vida y ahí yo pongo fin a la noche y ahí a lo nuevo pueden hacer en mi vida.
Pero lo que sucede es que tanto nosotros estamos buscando aprobación de otros, generando inseguridad en nuestra vida, que nos conformamos a todo el sistema y ahí decimos perfecto. Esto inclusive sabiendo que algo anda mal o que algo está incorrecto. ¿Qué sucede? Tenemos el conocimiento, pero no tomamos el paso adelante para generar los cambios de hábitos que nos van a dar más seguridad en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Por eso, cuando yo sé decir no, las cosas van a mejorar en mi matrimonio, las cosas van a mejorar con mis hijos, las cosas van a mejorar en mis negocios. ¿Por qué? Porque una persona que dice sí a todo en su negocio nunca va a poder ir hacia ningún lado porque no tiene el enfoque. Oportunidades van a venir todo el día. Pero si yo digo sí a todo, el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso tenemos que entender que en nuestras vidas también eso sucede. En un matrimonio lo mismo. Si uno sabe decir no a ciertas cosas que te están distrayendo de tener una buena relación con tu esposo o con tu esposa, justamente deberíamos entender que decimos muchas veces sí, porque somos inseguros en una relación. Pero Dios quiere que podamos realmente ponernos firmes y anclados en la roca, en la verdad, para poder realmente marcar una hoja de ruta que nos va a llevar al éxito. Éxito en tu matrimonio, éxito con tu hijo. Una persona que le dice sí siempre a sus hijos, realmente le va a malcriar a su hijo. Ese es un problema que yo mismo tengo. Yo le tengo una hija que tiene casi 2 años, es hermosa, chulina, todo lo que sea. Me dice, papá, tete. Yo digo, le miro a Sonia, le digo, sí, ¿verdad? Lo que sucede, el mismo doctor, mi dentista, su dentista, le dice, mira, tenés que limitar la cantidad de leche de teté que está tomando, etc. Pero ¿qué sucede? Muchas veces yo en mi vida tengo que aplicar lo que yo mismo predico y yo tengo que poner límites para que mi relación con ella en un futuro realmente sea lo sano. Capaz, no quiero decir que estoy sacando esto de proporción, sino que estoy tratando de mostrarle en lo poco también nosotros tenemos medidas de inseguridad. Porque yo digo, pero si yo le digo no me va a querer, no me va a querer abrazar, me va a llorar, lo que sea. Y hay cosas que todos tenemos inseguridades en nuestra vida, todos, toditos. Vos tenés inseguridades, yo tengo inseguridades y eso tenemos que entender, pero tenemos que poder ver nuestras inseguridades y escuchar las alarmas que se están sonando, las advertencias que nos están dando para despertarnos y decir, yo tengo que poner fin a esto y a esto voy. El alarma en contra de la conformidad es algo que nos tiene que decir, iglesia, no te conformes a la manera de este siglo. Esposo, no te conformes a la manera normal de un matrimonio donde vos tenés 1, 2, 3, 4, 5 mujeres y es el más macho, sino que entender que Dios dice, con una sola ya basta, ya es suficiente, pero saber ser leal, saber tratarle, saber honrarle, saber amarle así como Cristo amó a la iglesia. Y a eso vamos, que la iglesia debería también levantarse y escuchar las alarmas que se están viendo en la nación, en el mundo, que Cristo viene pronto. Eso dice la Biblia. Lo que sucede es que muchos nos conformamos, muchos nos quedamos dentro de la corriente y no nos damos cuenta que hay alarmas que se están sonando para generar los cambios que tenemos que generar. Y eso yo creo que es fundamental para sacar toda inseguridad, no querer tratar de conformarnos a este siglo, sino que ser transformado por la renovación de nuestra mente. Y esto me encanta porque la vida de Daniel nos mostró esto perfectamente. Daniel era un joven esclavo, le sacaron de su tierra, príncipe básicamente, y él era humillado, básicamente puesto en cadenas y llevado hacia Babilonia. Y Nabucodonosor buscó a los jóvenes más inteligentes, con más gracia, y justamente le encontró a Daniel y a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero ¿qué sucede? Daniel, cuando entró en ese lugar donde te sacan de tu zona de confort, donde te sacan de un lugar donde vos ya entendías, tenías tus amigos, tenías tu grupo social, tenías todo tu confort, y ahora entrar en un lugar nuevo, lo primero que suele hacer es querer tratar de replicar lo que otros hacen. Yo me acuerdo perfectamente. Cuando vos en tu primer día de colegio, el primer día de la universidad, el primer día de tu trabajo, lo primero que tratás de hacer es replicar lo que otros hacen, porque al hacer eso pensamos que vamos a ser aceptados. Yo me acuerdo cuando yo entré a los 16 años, me fui a los Estados Unidos a un colegio cristiano,
y estábamos en un partido de básquet donde yo estaba viendo y un amigo vino acá a mi lado, no un amigo, un futuro amigo, pero una persona que vino a hablarme, me dijo, vos sos nuevo, ¿verdad? Yo le dije, sí, soy nuevo, no le hablaba a nadie, ¿verdad? ¿Y de dónde sos? Soy de Paraguay. ¿Y dónde queda eso? En Latinoamérica. Ah, ok. Y me dijo algo muy raro para recién conocerme, me dijo, ¿vos fumás? Y yo ahí me dije, bueno, la primera persona que me viene a hablar, nadie antes me hablaba, me miraban todo como unos raros acá porque, no sé, nadie me conocía. Yo dije, sí, fumo, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, y vamos afuera, ahí tengo un amigo que te voy a presentar, ¿verdad? Entonces nos fuimos afuera, encendieron un cigarrillo, y yo me acuerdo, yo fumé también, y obviamente no sabía ni fumar, pasé medio pelada, pero lo que quiero oír con esto es, para no distraernos, no se burlen de mí y no me juzguen. ¿Qué sucede? Todos tenemos inseguridades y queremos entrar. Y yo me imagino nomás a Daniel en ese momento en Babilonia y todos estaban haciendo lo que la gente de Babilonia hacía. Yo no sé, pero sé que mucho de eso no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Pero Daniel entendía algo y tenía un temor de Dios. Y no es decir que yo no tenía temor de Dios, pero yo respeto lo que hizo Daniel porque en este momento él propuso en su corazón no contaminarse. Eso dice acá en Daniel 1:8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta es una persona segura. Una persona que propuso en su corazón no contaminarse, no ir en contra sus valores, en contra de lo que le enseñaron, pero decir, yo sé lo que es lo correcto y sé decir no. Sé poner un límite. Sé ser diferente. Y eso es fundamental. Para que hoy en día podamos decir, yo no me voy a conformar a este siglo, sino que voy a ser renovado por la transformación de mi mente, de cómo yo pienso, de cómo yo veo, de cómo yo hablo, de cómo yo miro, de cómo yo trabajo, de cómo yo produzco, cómo hago todo, porque todo debería ser para la gloria de Dios y con excelencia. Y una persona segura entra a un lugar desconocido, pero sabe que él no tiene que hacer nada para tratar de ganar el favor de la gente, sino que él igual es aceptado por Dios. Vos sos aceptado por Dios, sos amado por Dios y Dios igual te va a ir guiando hacia su propósito para tu vida. Y eso me encantó de la vida de Daniel. Mi nombre luego es Joshua Daniel Abreu Bosch, pero en ese momento tuve una debilidad. Pero de ahí en adelante yo igual ese momento me marcó la vida. ¿Por qué? Porque yo después sentí vergüenza en muchos aspectos. No es decir que nunca más cometí errores, pero yo por lo menos pude entender, mira, caíste en esto porque tenía inseguridad. Y es cierto. Y en ese momento justamente me marcó, pero eso yo creo que muchas personas pasamos en nuestro día a día. Pasamos en el laburo, en la universidad o donde sea que pasamos, donde queremos favorecer y conformarnos y caemos en la trampa de conformarnos a la manera de este siglo. Entonces, el primer alarma que deberíamos advertirnos o despertarnos para cambiar y cambiar de rumbo es la alarma contra la conformidad. La segunda alarma sería la alarma contra la superioridad. La superioridad justamente caracteriza a una persona que piensa muy altamente de él o de ella misma. ¿Y ahí qué sucede? Una persona insegura, una persona que justamente piensa que somos superiores de los demás. ¿Por qué? Inclusive psicológicamente se hicieron varios estudios de niños que fueron abusados o niños que fueron maltratados y vieron que ellos tuvieron que adaptar un concepto mayor de ellos mismos porque otros le maltrataban y por ende yo empiezo a generar o inflarme más allá de lo que realmente soy. Y eso vemos que de los niños eso pasa a cuando también somos adultos. Una persona que fue maltratado justamente fue una persona que se le habló mal, no serví para nada, soy un inútil, soy esto y lo otro. Tiene dos efectos. Te puede hacer tener un sentido de inferioridad, que también es inseguridad, o un sentido de superioridad.
Ambos no vienen de Dios, sino que realmente deberíamos tener algo no distorsionado en nuestra identidad, sino que saber cómo Dios nos mira. Pero cuando vemos a una persona o si nosotros mismos vemos que hay algo en mi vida que me hace pensar que yo valgo más que otro, que mi vida vale más que la persona a una cuadra de mi vecino, de la persona que está en Japón, en China o donde sea, cuando yo empiezo a pensar que yo valgo más, debería sonar una alarma. Debería sonar una alarma que me dice, cuidado, porque algo anda mal en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Y eso tenemos que justamente hacer caso a esas alarmas para poder cambiar el rumbo, para traer seguridad a esa inseguridad. Porque acuérdense, una persona que piense y tiene un sentido de superioridad es a lo destructivo, es como ese tornado, es como un huracán porque es a lo contagioso. Y eso es muy peligroso también caer en lo que decimos es el patriotismo o el nacionalismo. Porque eso vimos en Alemania con los nazis, con esto y lo otro. Mucha gente empieza a decir, estos somos mejores que los otros. No quiero decir, ¿verdad? Pero olimpistas son mejores que los cerristas, ¿verdad? Empezamos a generar un espíritu de superioridad y denigramos a otro. Y justamente eso ¿qué causa? Causa una pelea, causa guerra, causa algo que no es sano en la humanidad, porque no fuimos creados para tener ese sentimiento, sino que Dios justamente te creó con seguridad, con una imagen creada en Él, pero el diablo distorsionó eso, queriendo que vos seas como Dios, elevándote más de lo que realmente fuiste creado para tratar de ser. Y cuando vos te posicionás en un lugar más alto, salís de la voluntad de Dios y genera el trastorno. El fondo de todo eso es la inseguridad que tenemos que eliminar en nuestras vidas. Porque cuando yo realmente veo quién soy yo puedo ser seguro, porque yo sé que Dios me creó así como soy. Dice en Romanos 12, de vuelta, vamos a ir avanzando. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que estaba acá hablando es que deberíamos entender quiénes somos realmente. Y dentro del universo no somos nada. Dentro de la creación de todo lo que Dios creó, las galaxias, de todos las estrellas, el sol, todo, realmente somos nada. Pero cuando empiezo a sentirme o empiezo a ver que hay un sentimiento de superioridad, le doy gracias que cuando el Espíritu Santo está conmigo, Él empieza a sonar una alarma y me dice, Joshua, cuidado, desinfla ese globo. Por eso justamente cuando yo jugaba básquet, yo cometí muchos errores por la soberbia o por justamente un sentido de superioridad. Y eso no es a lo sano que nosotros tenemos. Acá en Jeremías también dice, en capítulo 9, versículo 23, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Cada uno de nosotros tenemos una fortaleza, pero la persona insegura se va a aferrar de su fortaleza y ahí va a poner su seguridad en su habilidad, en su tenencia. Habla del sabio, en su sabiduría se va a jactar, se va a creer superior porque es sabio. O el rico va a poner su seguridad en su riqueza y por ende va a pensar que es superior por lo que tiene. O justamente el poder, el poderoso va a decir yo tengo poder y por ende yo soy superior a todas las otras personas porque yo tengo ese poder. Y eso deberíamos entender, que no deberíamos jactarnos, no deberíamos tener ese espíritu de superioridad y debería sonar alarmas de advertencia porque estos son destructivos. Cuando el poderoso se jacta de su poder, hay justamente una disparidad y entre la injusticia y eso todos deberíamos ir en contra de eso. Una persona que es rico, cuando se confía y se cree superior por su riqueza, genera las desigualdades que hoy en día vemos en el mundo, en la sociedad. Cuando una persona es sabio, justamente vemos que eso es una alarma que debería sonar. ¿Por qué? Porque ahí se cree más inteligente que todo y más inteligente que la palabra y se aleja de Dios, su propio creador. Y ahí es a lo que la sociedad
como sociedad deberíamos tener esta alarma porque vemos en cada área de nuestras vidas, de lo que vemos en los colegios, en las universidades, en el gobierno, en las empresas. Y esto debería ser a lo que debería sonar una alarma para decir, existe una inseguridad tremenda. Existe un tornado que está viniendo, que es destructivo y que deberíamos justamente alinearnos, tomar las medidas preventivas para humillarnos y dejar este espíritu de superioridad. ¿Para qué? Para que Dios pueda tratar conmigo, para que Dios me pueda hablar, para que yo pueda ser una persona que pueda aprender de vuelta, una persona que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, que obedece a lo que Él dice, aunque sea rey o empleado, o que tengas mucho, que tengas poco, deberíamos entender que en el gran esquema de las cosas no somos nada, sino que somos creados por Dios y amados por Él. Entonces, en eso tengo mi seguridad. En eso tengo mi seguridad, que tengo un Padre celestial. No que tengo un Padre que tiene todo acá en la tierra terrenalmente, sino que yo tengo un Padre celestial. Y cuando yo muero, cuando yo dejo todo lo que tengo aquí en la tierra, cada cosa que yo pueda tener, que yo me voy a encontrar con Él. Eso es lo más importante, que tengamos esa seguridad. Que podemos eliminar toda inseguridad de nuestra vida, pero tener la seguridad de la vida eterna es lo más importante que podemos tener. Porque ahí entiendo y alineo mi vida y me da perspectiva en mi vida. Pero cuando otras cosas están sucediendo que me alejan de eso, más que vale deberíamos escuchar esa alarma que está sonando para tomar una medida preventiva o para generar un cambio. Por eso me encanta esa alarma que cuando hay un incendio, ¿qué sucede? Activa algo en tu vida. Activa algo justamente para apagar ese incendio. Activa el agua que debería apagar todo incendio. Y así deberían ser nuestra alarma en nuestra vida. No solamente escuchamos, sino que activa algo en tu vida para generar un cambio, para apagar fuegos, para apagar guerras, para parar ya maldiciones generacionales, para parar toda inseguridad que el diablo quiere traer a mi vida. Y justamente debería entender que mi seguridad está en Él. De Él viene mi fuente para apagar todo incendio. De Él viene mi fuente para poder enfrentar todo momento difícil en la cual yo voy a pasar en esta vida. Por eso debería entender quién soy y quién es mi Padre Celestial, para que yo pueda encontrar seguridad donde estoy ahora y no tener un sentido de superioridad. Eso mismo en la iglesia. En la iglesia a veces pensamos que somos superiores. Pablo decía, si hay alguien que debería jactarse, debería ser yo. Y ahí él se va diciendo cada cosa que él hizo, como él se guardó, como esto y lo otro. Y claro, muchas veces religiosamente nos sentimos superiores y eso tenemos que eliminar. Eso viene a traer un espíritu de inseguridad o una característica insegura de tu vida que te dice, capaz fracasaste en un negocio, capaz fracasaste escolarmente, pero sos cristiano y por ende sos superior que todos los otros mortales en esta tierra. Y eso justamente genera un prejuicio, genera condenación y no deberíamos ser así. Deberíamos ser una iglesia que no juzga, que no tiene un espíritu de superioridad, que nuestra alarma puede sonar para entender que nuestra función en esta tierra es para apagar incendios, para apagar guerras y para traer paz a este mundo. El príncipe de paz, ¿quién es? Jesús. Eso no es decir que no vamos a confrontar. Eso no es decir que nosotros no vamos a ir en contra de ciertas cosas porque eso va a suceder. La luz va a ir creciendo, pero la oscuridad también va a ir creciendo. En los últimos tiempos, las cosas que están mal lo van a llamar bien y lo bien lo van a llamar mal. Eso no deberíamos ser una iglesia que se conforma, pero tampoco deberíamos ser una iglesia que se cree superior a los demás. Amén. También como iglesia no deberíamos compararnos. Esto en la vida cada vez, muchas veces nos comparamos, tenemos benchmarks, ¿verdad? Tenemos cosas de comparación para ver cómo estoy. A los 30 años tenía que tener una casa, un auto, un hijo y estar casado. Y eso muchas veces son nuestra meta o nuestro punto de comparación para ver si yo estoy yendo bien o normal en mi vida. Pero ¿qué sucede? Cuando yo me comparo genera inseguridad. Porque ¿qué sucede cuando no llegaste a eso en ese tiempo que vos querías llegar? O en el tiempo que otro capaz llegó porque era su tiempo, pero todavía no es tu tiempo. Cuando vos te comparás genera inseguridad en tu vida porque Dios te creó a vos así como vos sos. Pero ¿qué sucede? Cuando vos querés compararte,
vos estás comparando con una persona con un propósito posiblemente diferente, con características, con tiempos, con habilidades, con talentos, con todas las cosas diferentes que vos y de mí. Por eso lo que habla en 1 Corintios 12, 14, habla de la iglesia, pero que no deberíamos compararnos. Dice además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Hay diversidad, eso es importante. Y dice acá, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? No es cierto. Una persona que tiene una función diferente o que parece muy diferente o que siempre está cubierta y no se le ve porque tu pie normalmente tiene zapatos, ¿verdad? Pero tu mano siempre se le ve, es muy útil, estás usándolo, mirándolo, tenés anillo, ¿verdad? Le decorás. No hay toda la gente que usa anillo del dedo de pie, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando no estamos en el lugar donde queremos estar de otra persona, no podemos apreciar que igual somos usados por Dios y que somos una parte crucial dentro del cuerpo de Cristo y crucial dentro de lo que Dios está queriendo hacer en este mundo, en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia. No desprecies los momentos pequeños, no desprecies el momento en el cual te encontrás ahora, porque eso va a traer inseguridad en tu vida, comparándote con los demás, comparándote con los tiempos de los demás. Justamente deberíamos entender que yo tengo seguridad, que cuando yo me alineo a la voluntad de Dios, cuando yo me acerco en su palabra, que cuando yo estoy orando, cuando yo estoy entrando en lo que ser todo lo que yo puedo ser para Cristo, ahí que sucede, voy a ir activando su voluntad en mi vida. Y ahí justamente yo puedo tener la seguridad que Él me va a guiar hacia donde debería ir. ¿Por qué? Cuando empiezo a compararme, la alarma se suena, entonces me alineo de vuelta y digo, Padre, no voy a fijarme en ello, voy a fijarme en vos, voy a seguir adelante en esta carrera de la vida. ¿Por qué? Pero hacerle caso a esas alarmas. Deberíamos hacer caso a esas alarmas que van a sonar, pero que deberían generar un cambio en tu vida, un cambio de acción. Y con esto quiero cerrar. El cuarto punto es la alarma que nos busca salvar la vida. La alarma, el Espíritu Santo que nos habla día a día para protegernos, para decirnos, cuidado, acá hay una advertencia, esto es muerte, y trae convicción de pecado que nos ayuda a tomar un nuevo rumbo en nuestra vida, o para despertarte en un momento donde te quedaste dormido, en un momento peligroso de tu vida. El Espíritu Santo es alguien que nos habla, que nos alarma de todo lo que se viene, y eso deberíamos hacerle caso al Espíritu Santo, es aprender a escuchar su voz, aprender a buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto me encanta porque inclusive en el Nuevo y el Antiguo Testamento, Dios siempre le habló para advertir a la gente cuando había destrucción en su vida. En Mateo 2 habla justamente sobre los sabios, que dice, cuando llegó el momento de irse volviendo a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Entonces, ellos entendían que Dios le quería llevar por otro camino, pero porque en sueño Dios le habló. Mucha gente no entiende que Dios le está hablando a través de personas, a través de sueños, a través de la palabra, a través de libros, a través de prédicas, y no hacemos caso a la advertencia, no hacemos caso a las alarmas que se están sonando en tu vida para tomar un rumbo diferente. Herodes quería matar a Jesús, quería matar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cuántas personas quieren matarle a Jesús en tu vida? Quieren matar para que no escuches, para que no te transformes, para que no te entregues completamente a Él. Quieren tomar el lugar de Cristo en tu vida. Quieren ser Rey de Reyes y Señor de tu vida. Eso puede ser tu ego, eso puede ser una relación, eso puede ser la riqueza, eso puede ser cualquier otra cosa que toma el lugar de Cristo en tu vida. Pero el Espíritu Santo hoy me permite a mí, ojalá, para decirte, hay una alarma que se está sonando para que te alinees de vuelta, porque si no cambias de rumbo, al fin de esto hay muerte. Tú y yo, nosotros todos vamos a morir. Cada uno de nosotros, ninguno sale de esta tierra sin primeramente morir y dejar este cuerpo atrás. Pero todos dicen, vamos a encontrarnos en el cielo con nuestro Padre Celestial. Muchas personas que le rechazaron a Dios se van a encontrar con Él de vuelta, y dice, toda lengua confesará que Él es Cristo. Pero también lo que me trae un poco más sorpresa es lo que dice en Mateo 7, que muchos dirán, Señor, Señor.
Él te dirá, no te conozco. Y esto me encanta en Mateo 7. Quiero leer nomás porque es tan fuerte para que entiendas que no todo es seguro en tu vida. El hecho de que venís los domingos a la iglesia y te sentás ahí, pero tener una doble vida, no estás seguro. Deberíamos tener un sentido de inseguridad para tener un cambio en nuestro rumbo, en nuestro camino. Y en el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizábamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, personas que conocían a Dios, inclusive actuaban con el poder de su presencia, de su espíritu. ¿Qué sucede? Él va a decir, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Capaz estás al otro lado de esta pantalla y decir, pero pastor, vos no estás hablando de traernos seguridad, ahora me trajiste inseguridad. Mi meta acá es decirte, si vos te sentís seguro, pero estás con toda, no haciéndole caso a la alarma que Dios está sonando en tu vida, que están cambiando dirección en el rumbo, sea en tus acciones, sea en tus pensamientos, sea en tu vocabulario, sea en lo que es tu vida entregándote a Él, si no es número uno. Claro que te quiero traer inseguridad, porque más vale que tengas inseguridad en esta vida para cambiar de dirección, para que cuando te vengas y estés junto con Él, ahí realmente Él va a decir, bien hecho, siervo fiel, y Él te va a entregar y Él te va a abrazar en su presencia. Eso es lo más importante que nosotros podemos tener la seguridad de la salvación, tener la seguridad que Él es mi Padre Celestial, que Él me ama, que Él me perdonó, soy perdonado y vivo en santidad. Eso no significa que no vas a caer, eso no significa que no vas a cometer errores, pero sí significa que Él tiene el lugar correcto en tu vida. Que el Espíritu Santo te pueda despertar como una alarma en esta noche para decir, yo tengo que cambiar el rumbo de mi vida. Si eso sos vos, si no tenés la seguridad de dónde te vas a ir al morir, esto es el tiempo para tener un cambio de rumbo. Si hay algo en tu vida que tenés que dejar, esto quiero hacer una oración contigo. Si está ahí, me puede acompañar en esta oración y repetir esta oración conmigo. Digan conmigo, Padre Celestial, vengo delante de ti, reconociendo que soy un pecador. Padre, yo te entrego todo, todas mis inseguridades, todos mis pecados, todo mi pasado. Padre, yo quiero ser un hijo, una hija tuya. Padre, yo hoy perdono a todas las personas que me hicieron daño y me declaro libre en el nombre de Jesús. Y gracias porque hoy le estoy haciendo caso a tu palabra para vivir una vida en abundancia y en victoria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración o si querés aún más oración para tu familia o para tu salud, para esta semana, para tu trabajo. Somos una iglesia y una iglesia, como hablamos, es un cuerpo, tenemos diferentes funciones, pero sí todos compartimos la función para orar el uno por el otro. Entonces, si querés oración, por favor, puedas hacer clic en el link ahí, puedes rellenar tus datos y alguien se va a contactar contigo para llamarte en la semana y justamente para acompañarte. Y si querés un estudio bíblico donde puedes entrar más, profundizar más en la palabra, te invito también a dejar tus datos y ahí alguien te va a llamar para poder conectarte a lo que le llamamos células. Porque es tan importante estar aferrados de nuestro Padre Celestial, crecer en su palabra para que podamos escuchar esa alarma, para eliminar toda inseguridad y para tener la mejor seguridad que es de la vida eterna. Así que ahora terminamos con esta alabanza poderosa. Que Dios te bendiga y que tenga una semana de victoria.